Ante dos interlocutores realmente de lujo. Rodrigo Primni, pues ya lo presentaron, pero creo que en el tema de la justicia es difícil encontrar una persona que lo pueda ayudar a convencer a uno mejor de algo que Rodrigo, porque es absolutamente moderado, sus argumentos siempre son profundos y nunca son falaces, y yo creo que en este debate previo al plebiscito lo que uno necesita realmente es una discusión, independientemente de qué lado esté uno, sincera y sin falacias, porque el tema de la justicia es uno de los temas más polémicos, si no el más polémico del acuerdo, y por eso entenderlo con todas sus matices y todo lo que realmente implica aceptar, y al mismo tiempo todas las ganancias que también puede implicar, es muy importante. Y Rafael Nieto, que está más del lado del no, pues Rafael es un gran argumentador, me parece que lleva años tratando llenándose de argumentos para defender otra salida a este conflicto. Entonces creo que también es un placer poderte tener acá, Rafael, y poder escucharlos a los dos, cuáles son sus posiciones, que como siempre nunca son en blanco y negro, y que lo dejarán a todos nosotros es un poquito más confundidos, pero al mismo tiempo un poco más interesados para saber y para entender la complejidad de lo que se nos va a preguntar próximamente. Entonces, pues sin más preámbulos, Rodrigo, tienes la palabra. Gracias, Juanita. Y también, como Juanita, quiero expresar que es un gran placer estar aquí y ver que hay tanta gente interesada en comprender mejor estos acuerdos para formarse una opinión autónoma acerca de la decisión trascendental que tomaremos los colombianos de apoyar o rechazar el acuerdo de paz que se firme en La Habana. Es un placer compartir con Rafael Nieto, con quien llevamos años discutiendo y rara vez nos ponemos de acuerdo, pero creo que eso permite que haya un debate, digamos, más claro ante ustedes. Yo voy a empezar porque yo voy a tratar de hacer una presentación primero porque este tema es tan divisivo y complejo, y luego exponer un poco qué está en el acuerdo. En esta primera presentación voy a tratar de ser relativamente neutro, pero por transparencia aclaro que a pesar de que yo tengo discrepancias fuertes con puntos del acuerdo de justicia, en general con puntos del acuerdo de paz, de lo que se conoce, que ya es mucho, pero no se conoce todo, yo globalmente creo que es un acuerdo muy razonable que nos permite salir del infierno de la guerra, y creo que el acuerdo sobre justicia es muy robusto a pesar de que uno pueda discrepar de muchos puntos, y por eso, digamos, lo apoyo, hago, digamos, esa salvedad de inicio. Pero entonces arranco que este es un tema muy divisivo y muy complejo, y déjenme darle 4 argumentos por los cuales es así. Mientras que temas difíciles como el tema agrario, el tema de participación política y el tema de drogas le tomaron a la mesa 6 meses en llegar a un acuerdo, el tema de justicia tomó 1 año y medio. Eso muestra, digamos, la complejidad de la discusión. Segundo, si ustedes miran el tamaño, cada uno de los acuerdos parciales, por ejemplo, en drogas, en rural o en participación, tiene más o menos 20 páginas. El acuerdo sobre justicia tiene 80 páginas, y 80 páginas que tienen complejidades
difíciles de leer y por eso trataré de ser lo más claro y explicativo. Creo que así como la Corte Constitucional quiere ganarse el premio en el mundo de tener las sentencias más largas del mundo, creo que en Colombia vamos a tener el acuerdo de paz más largo del mundo, lo cual no es una gran cosa, pero así va más o menos la cuestión. Tercero, lo divisivo, como dijo Juanita, el tema del acuerdo de paz, del acuerdo de justicia, es el tema que más polariza. Los grandes ataques del expresidente Uribe al acuerdo de paz tienen que ver hoy con el tema de justicia esencialmente, que según él es un acuerdo de impunidad, eso lo debatiremos, y cuestiona el tema de la elegibilidad de responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces eso muestra que estamos frente a un tema muy complejo. La pregunta es, y entro así al segundo punto, ¿por qué es un tema complejo y divisivo? ¿Es porque los colombianos estamos muy polarizados, somos bobos, o el tema es intrínsecamente complejo? Y mi tesis es que es un tema intrínsecamente complejo, que en cualquier país del mundo donde se enfrente ese tema, es un tema que no va a dejar satisfecho a todo el mundo, por esta razón, porque es que cuando uno habla de justicia transicional, que es de lo que habla este acuerdo, uno habla del esfuerzo de una sociedad por enfrentar un legado de violaciones masivas de derechos humanos, no aisladas, sino muchas, con el fin de lograr una transición de la guerra a la paz o de dictadura a la democracia y lograr algo que uno pudiera llamar reconciliación, pero al mismo tiempo, y esa es la novedad en los últimos 30 años, tratando de satisfacer al máximo los derechos de las víctimas y tratando de respetar al máximo el deber que tiene el Estado de investigar y sancionar crímenes internacionales, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y eso es difícil porque son valores que van en muchos aspectos en tensión. En el largo plazo uno puede decir, entre más justicia uno logre y más satisfaga los derechos de las víctimas, una paz duradera mejor tendrá y más reconciliación logrará. De acuerdo, pero en el corto plazo la tensión es evidente, porque a veces si uno fuerza demasiado la mano de la justicia, y entonces dice, responsables de crímenes de lesa humanidad tienen que tener las penas ordinarias máximas del Código Penal porque es que esos son los crímenes más atroces, pues uno hace imposible una negociación de paz, porque nadie va a negociar para irse 60 años a la cárcel, que son las penas ordinarias del Código Penal para este tipo de crímenes. Entonces ahí hay una tensión que se ha dicho que es la tensión de justicia y paz, y que yo creo que es una tensión inevitable. Y por eso todos los acuerdos en materia de justicia transicional son acuerdos imperfectos. Pablo de Grave decía, la justicia transicional es por esencia justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. Y nunca hablaba de una justicia transicional plena. Entonces, frente a esa situación tan compleja, usualmente se desarrollan, por decirlo de manera muy esquemática, tres alternativas. La primera alternativa es los que dicen, no, usemos los instrumentos ordinarios del Código Penal. Y eso puede funcionar si no es una negociación de paz, sino un sometimiento de un actor armado derrotado al Estado. Y entonces uno dice, lo derrotamos, entonces usted se somete al Estado, entonces le aplicamos nuestro código porque nosotros ganamos la guerra. Pero de esto no se trata. La guerrilla fue debilitada, pero no ha sido derrotada. Este conflicto armado tiene profundas raíces políticas, económicas e históricas, y lo que estamos buscando es salir de esta atrocidad, de este conflicto armado, por una negociación política. Luego ese modelo, digamos, de imponer los mecanismos ordinarios no funciona. Entonces uno piensa en otro modelo. El otro modelo es el que se usaba en el pasado, el modelo de perdón y olvido y de amnistías generales, y simplemente pasemos la página y para buscar la reconciliación olvidémonos de la justicia y olvidémonos de los derechos de las víctimas. Un poco lo que dijo William Ospina en su columna hace unos 15 días, en donde decía, al final de la guerra no puede haber tribunales porque una guerra es una catástrofe moral en donde más o menos todos tenemos responsabilidades y culpabilidades, lo cual es parcialmente cierto, pero ese modelo hoy no funciona y yo creo que es moralmente inaceptable. No funciona porque viola compromisos internacionales del Estado colombiano, la sociedad colombiana no se lo aguantaría, y yo creo que si bien todos podemos tener distintos grados de responsabilidad en que
hayamos vivido esta tragedia de 50 años, no tenemos las mismas. Pues yo no recuerdo haber cometido masacres y creo que la mayoría aquí tampoco, entonces uno no puede decir que es que todos tenemos el mismo grado de culpabilidad y olvidar los derechos de las víctimas. Entonces ese modelo de decir borremos, no pensemos, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que queda? El modelo intermedio, un modelo borroso, un modelo difícil que dejará a todos insatisfechos un poco, pero ese es el modelo y eso es lo que uno llama justicia transicional. Con Iván Orozco decíamos, es un modelo un poco de tragedia griega, es decir, donde algún valor uno sacrificará. Eso es decir, uno puede lograr la paz sin sacrificar para nada la justicia y uno puede lograr la justicia sin poner para nada en riesgo la paz. No es cierto en estas negociaciones complejas. Se sacrifica un poco de justicia, un poco de derechos de las víctimas para lograr la paz o se pone en riesgo la paz cuando uno maximiza las exigencias de justicia y las exigencias de derechos de las víctimas. Esa es la realidad de los procesos transicionales. Dicho esto, ¿qué es lo que uno esperaría de un proceso transicional para que sea legítimo? Yo lo que creo es que uno no lo puede juzgar con los estándares de justicia ordinaria, reconducirlo a decir, mire, es que en la justicia ordinaria esto es lo que ocurre y no se está haciendo, sino pensar en un estándar flexible, que es lo que yo creo que hoy existe en derecho internacional, que es que se satisfaga al máximo el derecho a la verdad de las víctimas, se satisfaga al máximo su derecho a la reparación, se den garantías efectivas de no repetición, es decir, que esas atrocidades no vuelvan a ocurrir y finalmente que los responsables rindan cuentas ante tribunales y ahí es donde hay modalidades distintas de hacerlo. Dicho esto, que es como el marco general, en la segunda parte, en los 7 minutos que me quedan, entonces entro a ver qué se ha hecho en esta negociación de paz con las FARC. Yo creo que se han hecho cosas muy significativas y lo que quiero tocar es un poco cómo fue la negociación de este tema, porque vale la pena recordarlo, y un poco, si el tiempo me lo permite, ver los principios sustantivos a los que se llegó y los diseños institucionales a los que se llegó en este acuerdo, que no está completo porque faltan por definir algunas cosas centrales. Primero, ¿cómo se hizo esta negociación? Primero, se puso desde el inicio el tema de las víctimas y de la justicia y de los derechos de las víctimas, y eso es una novedad, eso no se había hecho en ningún proceso de paz anteriormente, los acuerdos de paz no tocaban eso. Eso no hizo que inmediatamente hubiera una gran sensibilidad de las FARC al tema de las víctimas, no, las FARC arrancaron con una gran insensibilidad a este tema, con esa declaración muy desafortunadas iniciales, por ejemplo, de Santrich o de otros, en donde decían, no, nosotros no somos victimarios, nosotros ejercimos el derecho a la rebelión y en el fondo nosotros somos víctimas, lo cual obviamente escandalizó a muchos sectores de la sociedad colombiana. Pero si ustedes miran la evolución, las FARC en este punto cambió radicalmente. Y cambió radicalmente porque aceptó que tiene responsabilidades y al aceptar que tiene responsabilidades, aceptó que los responsables de crímenes de guerra, crímenes internacionales, pasen ante un tribunal. Luego va ahí el debate de la sanción, pero que pasen a un tribunal, es decir, que haya justicia. El segundo elemento fundamental que hubo es el elemento de la participación de las víctimas. Yo he estudiado procesos comparados de paz y no conozco un proceso de paz en el mundo en donde hubiera habido un esfuerzo tan significativo, insuficiente obviamente, pero tan significativo de darle voz a las víctimas, a través de foros regionales que se hicieron en el país, en donde participaron miles de víctimas, y a través de ese mecanismo de llevar 60 víctimas que fueran no representantes, pero representativas de la victimización a La Habana para que le pudieran decir en la cara, tanto a las FARC como al gobierno, las atrocidades que habían cometido las FARC, pero que también ha cometido el Estado colombiano y que también ha cometido los paramilitares y que también han cometido agentes de la fuerza pública. Y a partir de eso, después de negociaciones muy difíciles, se llegó a este acuerdo. Y este acuerdo tiene unos principios y unos diseños procedimentales. Por tiempo creo que no va a poder tocar los diseños institucionales, que son complejos, pero quisiera centrarme en estos últimos minutos en los grandes principios de este acuerdo, porque yo creo que son principios robustos. Primero, es un acuerdo que busca no centrarse exclusivamente en lo penal, sino dar un enfoque que llamaría uno integral y holístico de satisfacción de los derechos de las víctimas, combinar mecanismos para que se satisfaga al máximo la verdad, la reparación, elementos humanitarios y también que haya elementos de castigo y de responsabilidad de los victimarios. ¿Cuáles son esos elementos que dan ese enfoque holístico?
Habrá una comisión de la verdad para satisfacer la verdad. Habrá un fortalecimiento de los programas de reparación que ya existen, pero que tienen debilidades evidentes que todo el mundo ha reconocido. Todo el mundo ha reconocido que Colombia ha hecho esfuerzos ahí significativos, pero que hay debilidades y que se pueden fortalecer. Habrá mecanismos humanitarios, por ejemplo, para esclarecer la unidad de búsqueda de desaparecidos, para esclarecer la suerte de las personas declaradas desaparecidas en el conflicto armado colombiano que le siguen causando dolor a sus familias. Y habrá la Jurisdicción Especial de Paz, que tratará el tema más directamente de justicia. Segundo, es un acuerdo global, no solo aspira a ser integral, sino global, en el sentido de hacer un cierre del conflicto armado jurídico y que por eso por ahí pasarán todos los que hayan tenido responsabilidades en relación con el conflicto armado. Con ocasión del conflicto armado. No solo las guerrillas, sino también agentes del Estado, también terceros que hayan tenido involucramiento directo en el conflicto armado de manera significativa, pasarán por esos mecanismos. ¿Cuál es la razón? La razón es que eso permite cerrar el conflicto armado y permite superar desequilibrios que se dieron en el pasado y que generaron tanta insatisfacción en sectores de la fuerza pública cuando se amnistió, por ejemplo, a guerrilleros y los militares no recibieron beneficios penales. Entonces, no va a haber un tratamiento idéntico, eso es una falsedad, pero sí va a haber un tratamiento diferenciado que trate de ser equilibrado, porque obviamente la fuerza pública no es igual a la guerrilla, son actores distintos, pero se busca que haya un equilibrio, que no haya una sensación de que el arreglo genera injusticias. Tercero, es un acuerdo que reconoce la naturaleza política del conflicto armado. Yo no estoy de acuerdo con las FARC en su levantamiento en armas, pero uno, si va a negociar con alguien es porque uno le reconoce que tuvo unas razones políticas para hacerlo y por consiguiente se da la amnistía por el delito político de rebelión y los delitos conexos, pero no se da amnistía por delitos conexos atroces. Con lo cual se respeta la idea internacional de que los crímenes atroces no pueden tener amnistía y esos crímenes entonces son los que pasan a la Jurisdicción Especial de Paz y por un mecanismo complejo. Y en esa Jurisdicción Especial de Paz no se da impunidad, o lo podemos debatir. Se establece un mecanismo que es el siguiente de manera muy gruesa, luego en las preguntas y en el diálogo trataría de precisarlo, que es el siguiente: a quienes contribuyan inmediatamente en la verdad en la primera fase del proceso, que es ante lo que se llama la sala de reconocimiento, esas personas, aunque hayan cometido crímenes atroces, si contribuyen a la verdad, no tendrán pena de cárcel. Ese es un tema difícil. Yo defendía en los debates que todas las personas deberían tener penas privativas de la libertad, pero se llegó a otro arreglo. Yo creo que es un arreglo admisible, aceptable y que no convendría poner en riesgo la paz porque uno crea que es que la cárcel es mucho mejor. Eso lo podemos debatir. Y es una restricción efectiva de la libertad para cumplir sanciones restauradoras. ¿Qué son sanciones restauradoras? Sanciones hechas para restablecer la convivencia y en beneficio de las víctimas. ¿Como cuáles? Como desminados de campos donde se hayan puesto minas, y entonces podría ser un tipo de sanción restauradora. Entonces hay un elemento aflictivo, retributivo, sancionatorio, que es la restricción de la libertad, y un componente reparativo, restaurador, que es las sanciones restauradoras. Quienes no contribuyan inmediatamente a la verdad, sino lo hagan tardíamente ante el tribunal, no ante la primera sala, entonces estas personas tendrán pena de cárcel de 5 a 8 años. Y quienes no contribuyan, porque dicen nosotros no somos, no tuvimos nada que ver, y sean vencidos en juicio, esas personas tendrán penas de 15 a 20 años. Y con esto cierro. Entonces yo creo que es obviamente un acuerdo polémico, yo tengo reparos a muchos puntos, pero creo que si uno lo mira en perspectiva de superar un conflicto armado, es un acuerdo robusto, mejorable en abstracto. Digo en abstracto, porque no creo que sea fácilmente mejorable con las guerrillas. Creo que es muy difícil superar ese acuerdo con las guerrillas, porque se trata de negociar la paz con una guerrilla no derrotada que quiere hacer política. Y como quiere hacer política, no va a aceptar tipos de justicia que les incapaciten para hacer política. Entonces uno debe encontrar algo que sea una forma de justicia robusta y significativa, pero que permita la transición a la paz, y creo que lo que hay ahí es bastante bien logrado y por eso yo en términos generales lo apoyo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo y Rafael. Muchas gracias al Parque Explora. Juanita, de nuevo para mí es un placer estar con Rodrigo en estos debates. Es ciertamente no la primera vez en que discutimos distintos temas relacionados con el proceso de paz. Yo debo decir que yo me inclino también por la solución negociada. No sé qué quería decir Juanita en la introducción, pero si eso queda en duda, lo aclaro. Me inclino por la solución negociada. La pregunta es si la solución negociada al final termina siendo aceptable o no en los términos en que se está firmando, y eso es al final lo que los ciudadanos tendrán que decidir en el plebiscito. ¿Esa paz así o esa paz no va así? Y voy aquí con los puntos de duda sobre el punto específico de Justicia Especial de Paz. El primer punto, le reconozco al acuerdo un elemento que es fundamental. Dice que no puede haber amnistía e indulto para crímenes internacionales. En ese sentido, hay un cambio en relación con otros procesos de paz donde las amnistías y los indultos fueron muy amplios. Aquí se dice expresamente que no. Y yo creo que eso ciertamente es acorde con lo que llamaré los estándares del derecho penal internacional contemporáneo, que viene desde el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional. Yo admito además también, y me parece importante aclararlo, que no es factible conseguir en una solución negociada unos estándares de justicia similares a los que se tendría en una situación ordinaria. Eso ciertamente no es viable. Hay que pensar, por tanto, y me sumo a esa idea, en una justicia imperfecta. La pregunta es, ¿qué tan imperfecta estamos dispuestos a aceptar que sea? Y esta, desafortunadamente, es muy imperfecta. Y voy a explicar, en mi opinión, por qué. El primer punto, y aquí no estamos de acuerdo con Rodrigo, lo expreso de una vez, en mi opinión, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de la cual Colombia es parte, exige que la sanción de los crímenes internacionales sea una pena privativa de la libertad, no una mera restricción de libertad, una pena privativa de la libertad. Cuando uno mira las sanciones que están en el estatuto, solamente hay dos, una es confiscación y la otra es prisión, punto, no hay más. Luego, aquí, que se dice expresamente que no va a haber prisión por ningún tiempo, en mi opinión, estamos vulnerando el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que genera una inseguridad jurídica hacia futuro en relación con los acuerdos. ¿Con esto estoy diciendo que las penas privativas de la libertad tengan que ser las del Código Penal? No. La Corte Penal Internacional ha aceptado claramente que la sanción no necesariamente tiene que ser proporcional. Puede ser una sanción que no sea acorde con la naturaleza muy grave del crimen internacional, pero en todo caso una sanción privativa de la libertad. ¿Dónde ha hecho esa aceptación? En el proceso de justicia y paz con los paramilitares en Colombia, donde evidentemente las penas privativas de la libertad no son ni mucho menos proporcionales al horror de los crímenes cometidos con los paramilitares, pero hay una pena privativa de la libertad. Primer punto. Segundo punto, uno puede sacrificar justicia y sacrificarla de forma importante si al mismo tiempo los elementos de verdad y reparación son suficientemente fuertes en el acuerdo como para sacrificar grados sustantivos de justicia como se está haciendo ahora. Pero ocurre que en esos dos temas también hay una enorme debilidad en el acuerdo. Y voy a explicar por qué. El primer punto, porque a diferencia de lo que ocurría en Justicia y Paz, aquí si el guerrillero no confiesa toda la verdad, no pierde de inmediato los beneficios. En Justicia y Paz, guerrillero, paramilitar al cual se le comprobaba la comisión de un delito no confesado en su momento, perdía todos los beneficios que había recibido en la Ley de Justicia y Paz. Acá no, aquí hay un sistema que va relativamente increciendo. Usted puede no confesar y si no confiesa lo llevan por una línea diferente en el proceso
Y usted, aún antes de la sentencia, tiene la oportunidad de decir, oiga, ¿sabe qué? Ahora sí que me llevaron al proceso y ahora sí que me probaron, pero antes de que me vayan a sentenciar, yo reconozco parte de la verdad. Y en ese caso la sanción no es ni siquiera la establecida en términos normales para la mera negación, sino que tiene unas condiciones de favorabilidad. Ahí hay un elemento que resulta sustantivo. No existe la obligación de reconocimiento individual de toda la verdad, so pena de perder los beneficios que le están dando a esa persona que se está beneficiando en el marco del acuerdo. Después, la verdad puede ser colectiva, puede haber reconocimientos colectivos de verdad. Yo tengo mis dudas de cuál es el alcance de qué es lo que se trata de decir ahí, pero evidentemente lo que puede suponer es que la persona que se va a beneficiar individualmente con la solución no diga nunca nada y solamente se empiece a preocupar si en algún momento lo individualizan a él con nombre propio, lo llevan en el sistema a un juicio y en ese momento antes de la sentencia en todo caso puede decir yo ahora sí reconozco lo que me están imputando, porque es todo lo que tiene que reconocer. Y no se dice en ningún momento que si en todo caso viene una sentencia y después le prueban alguna otra cosa, se pierdan los beneficios. Después está el elemento de reparación. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la reparación que tiene que hacer el criminal internacional tiene que ser con los propios bienes de ese sujeto. Los bienes adquiridos ilícitamente, resultado de la actividad criminal, no son los que se usan para la reparación. Y es entendible que no sea así. Los bienes adquiridos ilícitamente, por ejemplo, mediante extorsiones o secuestros, no tendría lógica que fueran los que se usaran para la reparación, porque es usar los bienes de las víctimas para reparar a las víctimas. Eso no tiene sentido. Los bienes adquiridos ilícitamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se confiscan. Y punto. Y la reparación la tiene que hacer individualmente cada criminal con su propio patrimonio. Bueno, en este acuerdo no existe ni la confiscación, ni la obligación clara de la reparación material por parte de la persona que se va a beneficiar. Ninguna de las dos cosas. Dice sí que tiene que haber una reparación material, pero no dice que quien tenga que hacer la reparación material tenga que ser la persona que se beneficie en el proceso. Y tampoco dice que si una persona, de cualquiera de ellos, criminales internacionales, porque ojo, al sistema no van sino los criminales internacionales. Los demás van a ir por amnistía o indulto. Ninguno de los criminales internacionales que va a la jurisdicción, ninguno, está obligado a entregar los bienes adquiridos ilícitamente, porque si no lo hace, pierde los beneficios. No, no existe. No se dice nada en el acuerdo sobre eso. Y yo me pregunto, por esa vía, ¿no vamos a tener un gigantesco lavadero de activos en el sistema de justicia especial de paz? ¿Y por qué no se dice expresamente que es con los bienes de esa persona que se tiene que hacer la reparación de las víctimas, la reparación material de las víctimas? ¿O vamos a seguir, como está ocurriendo hoy, con que la reparación de las víctimas toda se hace con el patrimonio de todos nosotros, los ciudadanos de bien? ¿Solamente con nuestro patrimonio? Luego, aquí tenemos un problema enorme. El sacrificio en términos de justicia es gigantesco. En mi opinión, termina en un grado de impunidad importante en la medida en que no hay pena privativa de la libertad. Y además, los componentes de verdad y reparación son claramente insuficientes, teniendo incluso la posibilidad de que haya un ejercicio de lavado de activos por medio del proceso. Ustedes agreguen las siguientes caracterizaciones. La guerrilla no ha hecho un reconocimiento público de responsabilidad hoy por hoy, un acto de contrición, diciendo nos equivocamos profundamente, hemos cometido un conjunto de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y estamos dispuestos a enmendar. Lo que ha habido es un continuo ejercicio de justificación de su acción violenta y del derecho de rebelión.
Además, no hay el afán de penitencia, para usarlo en términos católicos que nos permitan entenderlos a todos que hemos tenido más o menos esa formación. Y finalmente, no tienen ni reparar, ni las condiciones al no contar la verdad son suficientemente gravosas como para asegurar el derecho a la verdad de las víctimas. Hasta ahí la cosa es complicada. Pero vamos un poquito más allá. En la Carta Constitucional actual, una persona responsable de delitos comunes no puede acceder a cargos de elección popular. No puede. Siempre que los delitos sean dolosos, para hacer la precisión. En el acuerdo se dice, primero, que se amnistiarán e indultarán todos los delitos relacionados con el conflicto armado que no sean crímenes internacionales. Todos. Es decir, todos los delitos políticos y conexos. Y aquí viene lo que resulta más complicado. ¿Cómo se va a definir la conexidad? ¿Cómo vamos a entender cuáles son los delitos conexos a los delitos políticos que pueden ser amnistiables e indultables? Dentro de los que se dice expresamente que pueden ser amnistiables e indultables son los delitos de financiación de la actividad. Y aunque es verdad que en algún momento se dice que la toma de rehenes expresamente no va, cabe la posibilidad de que se entienda que los secuestros, cuando no han sido sistemáticos, sí pudiesen ser amnistiables o indultables por vía de la conexidad. Y el narcotráfico, que la jurisprudencia colombiana ha dicho, no una, N mil veces, que no es susceptible de ser tratado como un delito conexo con los delitos políticos, cabe también hoy en la posibilidad de la amnistía. Luego tenemos unos señores a los que van a amnistiar por todos los actos relacionados con la financiación de sus actividades, si no constituyen esos actos una toma de rehenes. Depende. Volvemos, Juanita, depende. Porque el secuestro individualmente no necesariamente constituye una toma de rehenes dependiendo de la interpretación que vayas a hacer del ejercicio. Después, ojo, no es que digan que todos los crímenes internacionales no son susceptibles de amnistía e indulto. No lo dicen así. Hacen una lista de los cuales serían, en lugar de decir expresamente que todos los delitos, todos los crímenes internacionales de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, no son amnistiables o indultables. ¿Por qué no hacen el ejercicio de hacer la referencia directa al Estatuto? Y en cambio se hacen una lista corta. Tampoco resulta claro. Pero si eso no fuera suficiente, uno puede hacer unas reflexiones desde una perspectiva institucional adicionales. ¿Por qué no buscaron un camino dentro del sistema judicial colombiano? ¿Por qué no armaron una jurisdicción especial en el sistema judicial colombiano? No, no lo hicieron. Hicieron un sistema completamente aparte del sistema judicial colombiano. Nuevo, distinto, con una ruptura institucional muy importante. Una justicia que además todos reconocemos que es débil, que necesita su fortalecimiento, que tiene múltiples problemas. En lugar de aprovechar la situación para el fortalecimiento del sistema judicial colombiano, lo socavan aún más montándole una jurisdicción paralela. Pero no es solamente una jurisdicción paralela, distinta a lo que conocemos hoy. Es autónoma, estoy usando términos textuales, autónoma, preferente, prevalente, exclusiva y de última instancia. No va a haber ninguna corte que esté por encima del Tribunal Especial de Paz en Colombia. Ninguna. Ni la Corte Constitucional, ni la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no es un socavamiento de la estructura institucional? En mi opinión, sí.
pero con problemas adicionales. Nombro dos, solamente de entrada. Primero, no sabemos a estas alturas todavía quién va a definir quiénes son los magistrados de ese tribunal. No sabemos. Lo que resultaría inadmisible es que las FARC, por una vía o por otra, terminaran teniendo algún tipo de participación en la designación de esos magistrados. ¿Por qué es inadmisible? Por dos razones. Es inadmisible que los victimarios decidan quiénes son sus jueces. Inaceptable. Eso no es justicia. No, no está explícito. Hay una declaración posterior que dice que no debería pasar, pero todavía no sabemos si va a pasar o no, Juanita. Es un tema en que hay que abrir los ojos y advertir. No puede pasar eso. Hoy no sabemos. Lo importante además no es lo que quede escrito, sino cómo se haga efectivamente para que efectivamente las FARC no decidan eso. Porque la otra cara de la moneda es que también es inaceptable que las FARC decidan quiénes son los jueces de su contraparte. Por donde se mire, esa solución no cabe. Pero aún hoy no sabemos. Y el segundo punto, y es muy importante, es que no sabemos cuál es el derecho aplicable. Y aquí insistentemente me dicen, pero si es claro, es el Código Penal colombiano. Y yo digo, no, perdón, no es claro. En ninguna parte dice que es el Código Penal colombiano. Ya sabemos que las sanciones del Código Penal no se van a aplicar, eso sí lo sabemos, con claridad. Porque va a haber un sistema de sanciones que todavía no conocemos sobre las reglas de lo que está establecido ahí en la Justicia Especial de Paz. Pero ¿cuál es la norma aplicable? No sabemos. No lo dice en ninguna parte. Termino, Juanita. Pero te quiero decir que voy por debajo de los 17 minutos de Rodrigo. Yo estoy siguiendo... Pero no lo seguiste con Rodrigo, entonces ya termino. Dicho esto, ya voy a terminar, pero me he interrumpido 3 veces. Dicho esto, ese ejercicio de ruptura en el esquema institucional es también de suprema gravedad. El camino debería haber sido distinto. Concluyo diciendo, claro que tendríamos que haber sacrificado justicia, indudable. Claro que tendríamos que incluso haber abierto la participación en política, y ese tema me quedó pendiente, lo abordo más adelante. Pero al final, las condiciones de verdad y reparación son insuficientes y las de justicia aún más insuficientes en un esquema de ruptura institucional sustantivo con un montón de preguntas cuya respuesta todavía no tenemos. Sin ellas no sabemos la magnitud de lo que ya es grave. Podría ser peor, depende de lo que se decida. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Rafael, yo comienzo con una pregunta para ti. O sea, creo que nos ha quedado bastante claro las debilidades que le ves al acuerdo. Y mi pregunta para ti es, ¿todas esas debilidades crees que justifican no terminar el conflicto armado con las FARC? Esa es la pregunta sistemática que te hacen desde quienes defienden el acuerdo a cualquier costo. La pregunta al final que me estás haciendo es, ¿uno debería estar dispuesto a pagar cualquier costo para terminar que las FARC, para que las FARC dejen de matar? ¿Sí o no? O más bien, ¿cuál es el costo que tú crees que se paga aceptando esas debilidades? Pero digo, tu pregunta es al final esa. Es decir, la pregunta es, ¿uno está dispuesto a pagar cualquier costo para que las FARC dejen de matar? Y yo digo, como sociedad colombiana, mi respuesta es no. No, mi pregunta es, ¿las debilidades que tú le ves al acuerdo crees que justifican no terminar en este momento el acuerdo con el conflicto con las FARC? Entonces, mi respuesta es sí, me parece que en esas condiciones es inadecuado firmarlo y que se debería haber negociado distinto. Pero te adelanto algunas cosas. Esta posición mía fue en parte la posición de los negociadores. Los señores de la calle, Frank Perr y compañía, fueron apartados de la negociación de los acuerdos de La Habana por el presidente de la República porque se empeñaron en que la naturaleza del acuerdo hoy firmado fuera distinto. Como se empeñaron en que lo que se iba a firmar lo que finalmente se firmó no se firmara, el presidente de la República tomó una decisión.
los apartó de la negociación, envió a su hermano Enrique, Enrique negoció con las FARC el nombramiento de unas personas distintas a los negociadores de La Habana, Manuel José Cepeda, Douglas Casel y Juan Carlos Henao, y fueron estas tres personas distintas a los negociadores quienes firmaron este acuerdo. O sea, lo que trato de decirte es, las dudas que tengo yo fueron las dudas, no necesariamente todas, que tuviesen los negociadores, y Santos los apartó y puso otros a negociar y se los saltó. Y no es la primera vez ni fue la última en que lo hizo. Acaba de hacerlo de nuevo con el tema de amnistía. Sacó a los negociadores y mandó a María Ángela a hacer la negociación con Roy Barreras. Porque los negociadores le dijeron, así como va, no va. Si tú agarras lo que han firmado en Justicia Especial de Paz, más el tema de participación política, tienes un panorama distinto. Hoy, cualquier criminal de guerra de las FARC, no importa la naturaleza de los crímenes que hubiera cometido, podría ser electo en cargos de elección popular. No sabemos siquiera si pueden además ser electos y además en teoría cumplir su pena. O sea, es decir, tendríamos en el Congreso de la República, en las asambleas, en los consejos, condenados penalmente por crímenes internacionales, tomando la decisión de hacer política. Tú me vas a decir, pero bueno, pero es que además el proceso es para que las FARC hagan política. Y yo te digo, sí, claro que hagan política las FARC, pero tienen que hacer política en las FARC los criminales internacionales. ¿No había otros en las FARC que no hicieran política? Podrían haber sido otros los que hicieran política. No, quieren que sean todos los que hagan política. Y además, no basta con que hagan política, es que se les quieren dar unas condiciones especiales para que hagan política. Y tú sabes que lo que tiene varada la negociación hoy es el tema de la amnistía por un lado y el tema de la participación en política, porque quieren unas curules directas, no entrando a competir como los ciudadanos comunes y corrientes, directas en los órganos de elección popular, solamente para que no maten. Yo te hago la pregunta al revés. ¿A ti te parece que el mensaje pedagógico y el mensaje ético de una negociación es que los asesinos, secuestradores, violadores, reclutadores de menores, esos señores, sin pagar pena privativa de la libertad, hagan política directamente y además en condiciones de beneficio que no tiene el ciudadano común y corriente que quiere salir a hacer política, si y quieres, que además lo hagan con los recursos? Le cedo la respuesta al doctor Uprimi. Gracias, Juanita. Como la idea era que yo exponía el esquema un poco de manera neutra, pero luego Rafael atacaba de manera parcial. Ahora yo respondo desde mi parcialidad y digo en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? En que es un tema de grado. Es un tema de grado. Es como cuando uno está negociando algo, uno ya se puso en relación de que no va a admitir esto y no va a admitir esto. No vamos a admitir amnistías generales y sin condiciones, no vamos a admitir que no haya verdad, no vamos a admitir que no rindan cuenta los responsables de atrocidades. La discusión, y es un punto en donde estoy de acuerdo, en la medida en que uno sea en el tema de justicia punitiva, uno debe maximizar los temas de verdad y reparación, de los cuales no habló nada Rafael. Es decir, no habló nada de que va a haber una comisión de la verdad para esclarecer las atrocidades de este conflicto y no habló nada de que se van a fortalecer los programas de reparación. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y de que haya garantías efectivas de no repetición. Entonces, en eso creo que estamos de acuerdo. El debate es de grado y el debate es de riesgos. Es decir, el debate es hasta dónde uno debe presionar el tema punitivo a riesgo de acabar la negociación y que volvamos a la guerra, o hasta dónde uno acepta algo que es hoy una justicia mucho más significativa de la que propuso el gobierno de Uribe cuando empezó la negociación con los paramilitares, cuando propuso el proyecto de alternativa penal, el proyecto número 85 del 2003, cuando Rafael era viceministro de Justicia. Y en ese proyecto de alternatividad penal se suspendía la pena de los paramilitares sin ninguna restricción de la libertad. Se decía, con que solo los paramilitares se desmovilicen,
No que hagan actos de reparación totales, hagan algún acto de reparación. No que digan la verdad plena, digan alguna disculpa. Salían libres a la calle, había una vigilancia durante 5 años y luego quedaban totalmente libres. Ese fue el proyecto que presentó el gobierno Uribe cuando Rafael era viceministro de Justicia y el ministro de Justicia era Fernando Londoño, los grandes enemigos de la paz que hoy piden cárcel para los responsables de atrocidades. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió tanto en estos años para uno decir lo que era admisible para lograr la paz con los paramilitares, hoy algo muchísimo más robusto? Porque es que no se le ha cedido a las FARC que no haya justicia, lo que se le ha cedido es el grado de justicia, pero las FARC han tenido que aceptar que tienen que pasar por tribunales. Eso es una ganancia enorme. Luego podemos discutir sobre qué tipo de tribunal. Luego el tema de elegibilidad política. Que ¿cómo va a haber elegibilidad política para crímenes atroces? Bueno, el mismo gobierno del cual él hacía parte presentó el referendo del 2003. Léanse la ley del referendo del 2003, no la que se sometió a votación porque la Corte declaró inexequible por vicio de procedimiento esa norma. Ahí había la posibilidad, no de que participaran en política los que se desmovilizaran, sino que el gobierno directamente le diera curules. Y decía, y el gobierno podrá inaplicar las inhabilidades políticas que están en la Constitución. Y esos son los que nos dicen ahora, es que es una atrocidad que vaya a haber elegibilidad política para criminales, pero si eso se trata de una negociación política, no derrotamos a la guerrilla, si no la derrotamos y se negocia políticamente, en algún momento tienen que hacer política. Uno puede discutir cuándo debe hacerse, cómo debe hacerse, ahí hay un debate, por eso creo que es un debate de grado, pero que no nos vengan ahora con lecciones de moralidad, de que ellos fueron los más robustos en el tema de justicia, porque ahora Rafael va a sacar la ley de justicia y paz, que no fue la ley de Uribe, fue la ley que Uribe hizo a pesar de sí mismo, a través de las presiones de las organizaciones internacionales y a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces creo que ese es un primer punto. Un segundo punto, Rafael dice, el Estatuto de Roma exige penas de cárcel. Pues bueno, aquí estuvo en Colombia el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, y dio una conferencia en la Universidad del Rosario, y en esa conferencia dijo literalmente, la Corte Penal Internacional no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los estados deben imponer por los crímenes de la Corte Penal Internacional. En materia de penas, los estados tienen amplia discrecionalidad. Lo que se necesitan es que sean penas significativas. Entonces, no hay un deber de que haya cárcel. Yo porque defendí en el debate público, en una entrevista con Juanita, que hubiera cárcel, lo cual me generó enormes antipatías con los líderes de las FARC, porque quería evitar este debate para el país. Que el tema enorme de salir de un conflicto armado de 50 años termine reducido a si unas personas van a la cárcel o no. Eso era lo que yo quería evitar. No se logró. La negociación fue muy difícil. Las FARC tenían buenas razones también para decir, hombre, usted quiere que, ustedes nos piden que nos vayamos para la cárcel y que al mismo tiempo mantengamos control y mando con las tropas para que haya desmovilización. ¿No hay ahí aparentemente una posible contradicción en que uno debe mantener una cierta capacidad de incidir sobre las tropas para que se desmovilicen y pueden tener argumentos? Y entonces se encontró esa otra fórmula, una fórmula que las FARC encontró aceptable y que uno dice, ¿es una fórmula tan inaceptable? Restricción efectiva de la libertad, nada de lo que había en el proyecto de alternativa penal, restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años para que cumplan sanciones restaurativas. Aquí se combinan una sanción, que es la restricción efectiva de la libertad, no cárcel. ¿Cómo será esa sanción? Ahí habrá que definirlo y ahí, en ese punto, estoy totalmente de acuerdo con Rafael, cómo se designen los miembros del tribunal es crucial. Si se designan los miembros de la jurisdicción, no solo del tribunal, de la Jurisdicción Especial de Paz, de tal manera que eso sea un chiste y que sean delegados de las FARC, obviamente este proceso no tiene sentido. Obviamente, en eso estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser un proceso que garantice independencia e imparcialidad de los miembros de ese tribunal. Pero si eso se hace,
¿Por qué va uno a creer que va a ser un chiste el ejercicio de las sanciones de restricción efectiva de la libertad con cumplimiento de sanciones restauradoras? Los que atacan este modelo es comparar una sanción rigurosa de pena privativa de la libertad con un chiste de sanción restauradora y restricción efectiva de la libertad. Y entonces comparan a una persona en una cárcel horrorosa de máxima seguridad y luego dicen lo otro. ¿En qué consiste la restricción efectiva de la libertad? No, que no salgan de Latinoamérica y que de vez en cuando, cada 6 meses, siembren una planta. Y entonces uno dice, claro, si es así, obviamente tienen razón, eso es impunidad, pero eso no es lo que dice el acuerdo. Lo que dice el acuerdo es dar unos listados de sanciones restauradoras como la de hacer desminados, y díganme si eso no es una sanción, donde la persona pero pone... esa es la sanción máxima, también pueden estar haciendo solo carreteras. También pueden hacer otro tipo de sanciones. Entonces, eso dependerá del tribunal. ¿Quién fija eso? El tribunal. Entonces, ahí no está definido. Entonces, no es un chiste contra una sanción rigurosa de cárcel. Luego, Rafael dice, es que no se dice nada de los crímenes internacionales en el tema de amnistía en el acuerdo. Punto 39 del Acuerdo de Justicia, 39.2, en donde se establece el criterio restrictivo para la amnistía. Y dice, el segundo criterio de tipo restrictivo excluirá crímenes internacionales de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41, tal y como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Digamos, es difícil decir que no tuvieron en cuenta los crímenes internacionales. Luego pone unos listados de ciertos delitos que se deberán tener en cuenta. El tema de toma de rehenes, el secuestro de civiles está totalmente excluido de amnistía porque eso es toma de rehenes conforme al Estatuto de Roma. Es crimen internacional y no importa si es uno, si se hizo en el marco de la guerra, para que sea crimen internacional no se necesita que sea masivo, eso se necesita es para que sea crimen de lesa humanidad. Pero el crimen internacional, el crimen de guerra puede haber un solo secuestro, eso es toma de rehenes, un solo secuestro de civiles, eso es toma de rehenes y eso es crimen internacional conforme al Estatuto de Roma y está excluido de amnistía. Puede haber discusión de cierto secuestro de militares que capturaron en una operación, los tuvieron retenidos y después los soltaron. Ahí puede haber discusión, pero secuestro prolongado de militares en condiciones horrorosas es también por condiciones inhumanas, crimen de guerra, y secuestro de civiles es conforme al Estatuto de Roma, crímenes de guerra, y por eso creo que esos están excluidos. Perdón. Sí, si quieres, paramos. Rafael, entiendo la tentación de defender el pasado, pero siento que a la gente lo que más le ayuda es pensar hacia el futuro. Y mi pregunta para ti es si podrías ahondar en lo del mensaje ético que mandaría votar por el sí, digamos, con esos niveles de impunidad que tú presentas. Y mi pregunta va dirigida a que, independientemente de cuál fue el proyecto inicial que presentó el uribismo, al final los paramilitares se fueron extraditados 20 años pues, en pijamas naranjas. Y sin embargo después salieron las bandas criminales. Entonces, ¿cómo articulas tú este mensaje de lo nefasto del mensaje político de que no paguen cárcel, cuando aún sí pagando una cárcel máxima no se evitó que surgieran otros grupos? Muchas gracias por la pregunta, pero es inevitable decirle algunas cosas a Rodrigo. Digamos. Es como en el plebiscito, uno pregunta una cosa y contesta otra. Es imposible no decirlo. Lo primero que tengo que decir, y además resulta obvio, es que cuando yo era viceministro de Justicia, y está por escrito, mi posición era distinta a la de Luis Carlos Restrepo, que es el autor de ese proyecto que tú estás diciendo. No, el proyecto es de Luis Carlos, pero no, digamos, con independencia de eso. Digamos. Lo tengo aquí, aquí firmado por Fernando Londoño. Más allá de que lo haya firmado Fernando Londoño, te estoy contando, es que lo puse por escrito, entonces yo tengo la posibilidad de decir que por escrito expresa claramente que en mi opinión la norma era y tenía que ser el Estatuto de la Corte Penal Internacional y que no era aceptable ningún tipo de solución que no llevase pena privativa de la libertad. Entonces no, digamos, me siento libre de la acusación de ser inconsistente. Dicho esto, yo te pregunto, y lo hago al revés. Cuando eso salió así, ¿a ti no te escandalizaba ese ejercicio de condiciones de impunidad para los paramilitares? ¿Y no te quejaste de esas condiciones de impunidad de los paramilitares como se quejó el grueso de la izquierda colombiana con razón? Sí.
Pero cuando viene el ejercicio al revés para la guerrilla, hey, no, es que los paras eran una cosa. La guerrilla necesita unas condiciones distintas porque no ha sido derrotado. Los paras no eran derrotados. Más derrotadas están las FARC hoy de lo que estaban los paras en ese momento, que controlaban además, y lo controlaban un sustantivo pedazo del Congreso de la República. No, no eran fuerzas del Estado. Bueno, no voy a entrar en esa discusión. No voy a entrar en esa discusión. Lo que trato de decir es que aquí uno no puede tener un doble estándar. Yo lo que sugiero es que nos proyectemos al futuro, porque donde volvamos a caer en Uribe versus Santos no logramos entender. Pero ese no es el punto, ni yo lo planteé así, pero Rodrigo sí. Entonces yo digo claramente, a mí no se me puede acusar de inconsistente porque todo el tiempo he dicho que el estándar es la Corte Penal Internacional, lo he escrito, pública y expresamente, en contra de Uribe, además. Y se lo dije a todo el mundo, claramente. Pero yo sí me pregunto si no hay un doble estándar en la gente que se quejaba de las condiciones del acuerdo con los paramilitares y hoy le parece que que es mucho más livianito al final, termina siendo firmado con las FARC. Ese doble estándar es inaceptable. Yo me pregunto, ¿y por qué no algo parecido al de los paramilitares? Al resultado final de los paramilitares. ¿Por qué la Corte Constitucional, y me pregunto si tú eras magistrado en la Corte Constitucional auxiliar en ese momento o no, la Corte Constitucional arregla, porque la arregló, la ley que salió del Congreso en relación con los paramilitares? Ojalá arregle esta también. ¿Se atreverá? ¿O es que porque es la guerrilla la cosa es un poquito distinta? Ahí una pregunta. Pero después voy al tema de participación en política. Nada que me pareciera a mí en su momento más indignante, Juanita, que ver a los paramilitares en el Congreso de la República como fueron. Y yo recuerdo, y me sumaba a esas voces, tantas voces de izquierda que se indignaron de ver al señor Mancuso con ropa italiana estrenando en esa sesión del Congreso de la República. Pero hoy les parece que ¿por qué no designamos a dedo a unos señores de las FARC con unas curules directas allá? Yo tengo que hacer unas afirmaciones en todo caso que es importante. El Estatuto de la Corte Penal Internacional no dice nada de la participación en política. Ese sí es un tema de la competencia exclusiva del Estado. Lo que se le olvidó a Rodrigo después de leer las declaraciones que hizo en el tiempo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional es que hay dos cartas, y me pregunto si tú eras magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en su momento, de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la jefe del vicefiscal, donde dicen en esas cartas que la sanción tiene que ser de pena privativa de la libertad. Uno le puede creer al vicefiscal o le puede creer a las dos declaraciones por escrito en cartas dirigidas institucionalmente a la Corte Constitucional de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo lo que digo es, los que no son responsables de crímenes internacionales de las FARC, que hagan política. Bienvenidos. Ahí me sumo al discurso de prefiero labia al plomo. Lo que no me parece es que los responsables de crímenes internacionales vayan a hacer política sin ningún tipo de restricción. Lo que no me parece es que la vayan a hacer supuestamente cumpliendo las condiciones restrictivas de la libertad. Yo no hice la caricatura de la que habló Rodrigo, se la inventó él. Amén. Yo solamente digo, las restricciones tienen que ser verdaderamente efectivas. Lo que no me parece es que no solamente vayan a hacer política, sino que además reciban curules directas del Estado. Porque eso me parece que es un mensaje ético espantoso para una sociedad como la nuestra. Y yo vuelvo, insisto, llevamos no sé cuántas amnistías e indultos tratando de resolver problemas de violencia política en Colombia. Decenas en la historia colombiana. Y una y otra vez se reproduce el fenómeno de violencia. Y me pregunto, ¿y no será acaso que parte del problema está en que el mensaje que le damos a los que quieren hacer política con las balas es que al final terminan premiados? Hombre, sí, dejémoslos hacer política, pero no los premiemos. Bueno, como ustedes han visto, este debate es complejo. Creo que los argumentos han quedado planteados y pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Rodrigo. Me parece que ejercicios como estos son los que se necesitan en las próximas semanas o meses hasta que lleguemos a la votación mucho mejor informados. Muchas gracias a todos ustedes.